¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia de los pocos que verdaderamente respetan la pluralidad. Aquí usted escuchará todos los puntos de vista. Quien los emita será porque así le dicta su conciencia, su punto de vista, pero aquí usted puede estar informado pluralmente. Aquí no existen censuras y nos damos cuenta qué importante es esto y lo vamos valorando cada día más. Así es que un abrazo a ABC Radio. Gracias a nuestro querido ingeniero que está allí en cabina en esa maravillosa espacio de precisamente la Torre Tepeyac. Queridos amigos, también agradecemos mucho a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste. Un abrazo por allá, un abrazo don Gastón Alegre, por supuesto. Gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, un abrazo don Ernesto Salayandía, familia, igualmente también, y por supuesto a Radio La Nueva República en las redes, siempre nos apoyan. Gracias, Mona Lisa querida, y gracias a todos los compañeros de Radio La Nueva República. Bueno, queridos amigos, estamos en una mesa muy interesante, en momentos muy interesantes y con análisis nacionales e internacionales. Está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, una institución del periodismo, directivo del Club de Periodistas de México, parte fundamental del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, y de la parte editorial, de la coordinación editorial de Voces del Periodista, la revista, en el diario a través de internet y radio, por supuesto. Así es que, pues muchísimas gracias, como siempre, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un académico, además de un periodista de cepa, un investigador con análisis de geopolítica nacional e internacional. Gracias, maestro querido. Y por supuesto no puede faltar Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Ustedes la esperan. Ella es defensora de derechos humanos, además de que también es fiscalista. Así es que tiene una visión muy amplia, un espectro muy abierto para podernos orientar. Arrancamos, Ceci querida. ¿Qué dicen las redes? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo relevante? Porque muchas veces no nos podemos dejar ir por las tendencias, porque recuerden que muchas veces las tendencias están infladas artificialmente. Entonces, aquí hay que ver qué es lo importante y qué es lo relevante que está en la red. Adelante, Ceci, querida, gracias. Claro que sí, querida Celeste, maestro, pues el placer de compartir con ustedes que una de las notas más importantes en todo el día ha sido el colegio electoral estadounidense, recordando que hoy se está definiendo, y aunque algunas redes ya dicen que Joe Biden es el nuevo presidente estadounidense, pues bueno, hay que esperar a que esto termine para poder dar una nota verdadera. Esto está pasando desde hace 3 horas que están las votaciones, empezaban las votaciones en vivo y que ya se está nombrando, pues no hay que esperar que ahora sí que esto esté pasando. Resulta que Rusia le está pidiendo autorización a México para hacer sus ensayos clínicos de la vacuna Sputnik 5. Creo que esto es muy importante debido a que seguimos otros en semáforo rojo, que las personas están enfermando, que no están evitando las conglomeraciones, sino de las razones por las que la Ciudad de México está cerrando sábados y domingos, está pidiendo también que se queden en casa, porque pues esto no solamente hablamos de la corresponsabilidad con el gobierno para que esto funcione y funcione bien. Obviamente la tendencia es Joe Biden, comentando esto que les estoy platicando, que pueda hacer que ya tenga más de 270 votos para formalizar su triunfo. Entonces, todo esto en el ámbito internacional hay que irlo checando. Algo que es importante también decir que todas estas tendencias, una de ellas es Marta Bárcenas, que a lo mejor ustedes no
no se pueden imaginar quién es, pero obviamente es nuestra embajadora, o era nuestra embajadora en Estados Unidos, y que está ya en una etapa para jubilarse, se retira de la embajada de México en Estados Unidos, aunque las malas lenguas puedan decir que esto tiene que ver con una pugna que tenía con Marcelo Ebrard, que esto ya podemos ver en el tema de la conspiración, pero bueno, vamos a decir y vamos a creer que es porque ella se retira del ámbito eh, político por una jubilación. Ahora también un tema, nosotros hemos hablado mucho de los, vamos a decirlo, de los aires. Estamos hablando de lo que está pasando en Mexicana, en Aeroméxico, en Volaris, en Interjet, en todas las aerolíneas mexicanas o que tienen capital mexicano y que están dejando de volar algunos aviones. Yo creo que hay que estar súper presentes en este tema. Recordemos que cuando Mexicana perdió sus slots, que son los vuelos, o sea, son estos tiempos de vuelo, muchos se le dieron a otras aerolíneas y a ninguno de los personajes o de los empleados fue liquidado con esos slots que se siguieron trabajando. ¿Qué va a pasar si alguna de estas aerolíneas mexicanas quebrara? ¿Qué va a pasar si están ya en capítulo 11, es decir, en estas áreas de tierra? Yo creo que esto es algo que tenemos que pensar no solamente en un aeropuerto nuevo, sino que estamos por decir que, bueno, vamos a tener un aeropuerto nuevo, ¿por qué no fortalecer nuestras aerolíneas, pero cuidando obviamente a ASPA, que son los pilotos, cuidando al personal en tierra, que es Independencia de Aviación, que así se llama su sindicato, de personal en tierra y personal en aire? Bueno, este es mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, querida. Y bueno, queridos amigos, antes de dar paso al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, decirles que también lo compartíamos con ella y es de Oaxaca. Y, por ejemplo, esto que se están habilitando los caminos en Oaxaca, intercomunicando a los municipios, que la mano de obra la están haciendo los mismos pobladores de esas regiones, ahí se queda el recurso económico, se vuelve un fondo revolvente. Eso es fomentar precisamente la calidad de vida. Entonces está dando unos resultados extraordinarios. El presidente sigue con esta tarea precisamente por los caminos de Oaxaca. Esto es interesantísimo compartirlo con ustedes. Por otra parte, también datos importantes, por favor, quédense en casa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ya mandaron una lista con colonias y barrios que están con atención prioritaria del COVID-19. Por favor, quien no tenga, por ejemplo, hay quien no ha tenido acceso a la salud, ni en espacios privados ni en públicos. Precisamente veíamos un Twitter del maestro Julio Hernández López, el periodista, ustedes lo conocen, que precisamente en Guadalajara no hay ni en el espacio privado ni en el público espacio. Hay que cuidarnos mucho, hay que quedarnos en casa, reitero. Hay varios temas muy interesantes y bueno, por supuesto el análisis sobre este caso de lo que está pasando internacionalmente, el maestro ya nos lo comentará. Están saliendo unas noticias por demás interesantes. Él como especialista le vamos a pedir que por favor nos aclare, nos diga sobre temas muy específicos que podamos entender y cómo impactan sobre todo aquí en México. Así es que vamos a dar seguimiento en este tema, entre otros más. Otra cosa también es que el presidente Trump, al parecer, él ya había dicho y al parecer ojalá y lo cumpla y nos sumamos a esa petición, la liberación de Julian Assange. Ojalá así sea, vamos a dar seguimiento, ojalá mandemos algún Twitter o con alguna hashtag de Julian Assange free, o sea, libre, para que él puede hacer esto, ojalá lo haga. Y bueno, hay muchos temas por demás fundamentales, queridos amigos, que tenemos que dar seguimiento. Vamos a ir un corte,
Enseguida regresamos, no tardamos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En la mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Y bueno, pues un tema fundamental, va a marcar muchísimas cosas detrás. Hay muchas cosas. En la madrugada del día de hoy se cayó Google, se cayeron redes. Esto hay quien está cuestionando, hay quien dicen que están hackeando el sistema de información básicamente del gobierno norteamericano. No sabemos, hay tanta desinformación que yo creo que en estos momentos uno de los principales enemigos de la libertad de expresión y del derecho que tenemos todos a estar informados, precisamente es la confusión. Es una confusión creada deliberadamente, que no sepamos quién y en dónde podemos tener una información verdadera. Y eso es realmente delicado. Y sabemos quienes iniciaron todo este movimiento de estructuración de mentiras, de intervencionismo. Entonces esto es muy delicado, hay que leer todo esto. Por otra parte, allá en el firmamento político del poder norteamericano, maestro querido, se caracteriza por representarse de manera formal por la realidad inmediata y el estado profundo, que es el que determina o busca influir en la definición del poder político. Precisamente parte de esto y fundamental es esto, en los medios de comunicación, en el control de la media. Vimos cómo se censuró al presidente Donald Trump. Estemos de acuerdo con él o no, nos parezca o no, así haya sido el señor Biden o el señor Trump, que fue quien fue la víctima de esto, pero hubiera sido quien hubiera sido, nosotros nos manifestamos con reprobación absoluta, precisamente porque no nos están permitiendo escuchar una voz. El solo hecho de esto abre sospechas y entonces hay que investigar qué es lo que dice la otra parte. Así es que, pues en la medida de que nosotros podamos, eso es lo que hay que hacer. Por otra parte, en México también contamos con un estado profundo, lo hemos padecido, lo comentamos, ese estado profundo, de una manera representada por José Medina Mora como dirigente de la Coparmex, ahora el nuevo dirigente de la Coparmex. Hay que ver las cuestiones familiares, las ligas que tiene, las ligas no solamente familiares, sino de todo tipo. Y aquí él es de Jalisco. Vamos dándonos cuenta también cómo están las cosas por allá. Y bueno, con una empresa digital que emerge con el Valle del Silicio como nuevo instrumento del poder. Así es que, bueno, maestro querido, yo le pregunto a usted para aclarar, ¿no? Porque es una fecha muy importante hoy, pero no es la definitiva. El resultado de las elecciones norteamericanas tienen 3 fechas cruciales, que es el día de hoy, 14 de diciembre, el 6 de enero y el 20 de enero. Así es que, ¿qué es lo que sucede en estas fechas, maestro querido? Y si fuera usted tan amable de compartir con su muy importante análisis. Adelante. Celeste, pues estamos en un umbral de cambio que hemos platicado en el programa, que es que el coronavirus representa una nueva forma de guerra global, y cómo entramos a las guerras biológicas, sí, pero que también con el surgimiento de las vacunas, pues también el bicho se alborota, ¿sí?, en la calle y se pone muy agresivo, ¿sí? Entonces, no solo en México, en todo el mundo está atacando con furia, porque ve que ya tenemos vacunas y que pronto se van a estar aplicando. Pues bien, en el medio de esta guerra biológica, pues también tenemos, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, un escenario de posguerra. Y tenemos en ese escenario de posguerra una reconstrucción, nueva agenda, ¿sí? Y qué es lo que se está atrás de muchos de los acontecimientos que estamos viviendo. Quienes quieren que no cambie el mundo,
y quienes quieren que cambie con un nuevo proyecto civilizatorio, ¿sí? En donde haya paz, en donde haya cooperación entre las naciones y que no haya confrontación ni una dominación de fondo. Pues bien, esto tiene que ver en el firmamento político de los Estados Unidos, ¿sí? Con lo que estamos viendo de lo que representa un eclipse político. Estamos viendo la posibilidad de que emerja el señor Biden o que continúe el señor Trump. Y para ello, bueno, pues las fechas, los tiempos, pues son determinantes. ¿Y qué tenemos hoy? Ya los medios se están dando a conocer que el colegio electoral está confirmando el triunfo, ¿sí? Por esta vía de los colegios electorales en los Estados Unidos, de cada entidad que aporta un número determinado de electores, ¿sí? Y que conforme a esa suma, rebasando los 370, gana las elecciones. Pero esto es como en México, cuando el Tribunal Federal Electoral le entrega al presidente su mayoría, pero falta una etapa que es muy importante, que es pasar por el Congreso, porque estos votos pues tienen que ser analizados por el Congreso norteamericano, que como en México representa al pueblo, es decir, el pueblo electo, ¿sí? Y van a analizar ahí. ¿Qué se plantea ahí en el escenario del 6 de enero? Ya estamos entrando al próximo año, dos fechas cruciales. La del 6 de enero, que vendría a legitimar, a darle el sustento político de todo la Unión Americana, representada por el Congreso, el 6 de enero, y el día 20, que sería la toma de posición, sí, ya de investirlo de poder mediante la ceremonia que ya hemos visto nosotros a través de los medios cómo se lleva, que es una ceremonia imponente de transmisión del poder. Sí. Entonces, vamos a estar atentos a esto, porque todavía, sí, como comentaba bien Celeste, el estado profundo se manifiesta de diferentes maneras. Y por encima de estas formalidades que legitiman el poder, están las otras realidades que se mueven a través de lo que comentábamos la semana pasada, de esa guerra molecular, de una nueva forma de guerra civil, sin armas, sin confrontación, pero que en donde estados como Texas, que tienen una gran importancia, el estado de la estrella solitaria, sí, que lo fue en un tiempo y que después adhirió a los Estados Unidos, busca también sumarse a otras estrellas de los estados que no están de acuerdo con esta circunstancia, sí, y crear una nueva unión norteamericana. Y para ello, pues Trump tiene una importante base social y política que no es considerada por los demócratas. ¿A quiénes me refiero? A una mayoría que es paradójico, ¿sí? De que un empresario, un millonario, representa al Partido de los Trabajadores Republicanos y a toda esta gran mayoría de trabajadores blancos, sureños principalmente, y que de manera despectiva los propios demócratas los llaman basura blanca, ¿sí? Los famosos cuellos blancos de los que la propia Hillary se burló, y ella es integrante de la élite del poder de parte de este estado profundo, y bueno, pues para ellos la cultura de los trabajadores es una afrenta, para la élite. Y por algo, eso es bien. Exacto, sí. Maestro querido, perdón, es muy importante entender, y ya hay estudios que hay que darle seguimiento, por qué las minorías, además de los trabajadores, dieron el voto mayoritariamente precisamente al presidente Donald Trump. Entonces, aquí esta paradoja que usted plantea es muy, muy interesante realmente, maestro querido. Perdón la interrupción, adelante. Sí, porque esto nos mete a la dinámica
de lo que muchos estudiosos niegan, la existencia de clases sociales en México y en los Estados Unidos. Una élite muy poderosa, sí, que no atiende a la demanda de esas bases sociales, de los trabajadores, de los productores del campo, ¿sí? Y que han trasladado, como lo hicieron buena parte de sus empresas a China o a otras regiones, en búsqueda de salarios de hambre, ¿sí? Para acrecentar su poder, y dejaron a los trabajadores norteamericanos y a sus ciudades deteriorarse, ¿sí? Depauperarse. Esto quiere decir empobrecerse. Los trabajadores dejan de tener ingresos y sus ciudades carecen de financiamiento para los recursos públicos. Esto es particularmente delicado en lo que se llama la zona del óxido, en la parte tradicional de la revolución industrial norteamericana, y que ahora está representado en California por el Valle del Silicio, que es las nuevas empresas, ¿sí?, que están tomando el poder, ¿sí?, y que no tienen control. Los vimos como sus dueños fueron ante el Congreso y quieren mantener ese poder, ¿sí?, de monopólico. Sí, supraconstitucional, además, supraconstitucional. Sí, en ese sentido, por ejemplo, Netflix se está trasladando a México y está encontrando su nuevo domicilio en nuestro país, porque esto lo tenemos que ver. Pero es interesante que Netflix nos haya presentado una película muy importante que nos remite al ciudadano Kane. Cómo se hizo la famosa película sobre el ciudadano Kane, que no es otra cosa que Randolph Hearst, el poderoso y dueño de las empresas periodísticas. Maestro, vamos a ir a un corte, no tardamos, queridos amigos, gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Voces del Periodista. Seguiremos escuchando a nuestro don Rodolfo Sánchez Mena, que sí, Tapia Solidaridad 1000, y bueno, ustedes lo esperan, y ya llegó la hora maravillosa de tener en esta mesa al gran cartonista, artista, va mucho más allá del cartón, periodista extraordinario, académico, bueno, un luchador social, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro queridísimo, un privilegio tenerlo en su programa. Así no, al contrario, Celeste, el privilegio es absolutamente mío. Ay, maestro queridísimo, nombre, gracias y gracias en nombre de todos nuestros queridísimos radio y ciberescuchas. Platicamos con el maestro precisamente sobre este tema de la injerencia de los medios de comunicación, que ya toman el poder de una manera tan cínica, tan evidente como el censurar a un presidente, hubiera sido Biden o Trump o cualquier otro afectado que se le coarte pues la libertad de expresión, más allá de lo que sea, ya después que se le critique, que se investigue si miente o no miente. ¿Qué elementos tenían para decir que mentía cuando lo cortaron? Y tampoco tenían ni el tiempo ni la manera de saberlo. Entonces, en este caso, después ya lo hubieran dicho lo que quisieran y decir sus análisis de lo que opinaran, pero no cortarlo de esta manera. Precisamente ahorita comenta el maestro cómo va apuntalándose todo, cómo ahorita ya viene Netflix para México. De alguna manera yo creo que Netflix viene siendo ahorita el nuevo Hollywood de antes. Hay que tener mucho cuidado, tienen muy buenas producciones, algunas muy interesantes, pero algunas también hay que darnos cuenta qué tanto está la ideología, qué tanto es también el sembrarnos una manera de ver las cosas. Hay que darnos cuenta a qué grupos pertenecen los medios de comunicación, los de artistas, los de todo, porque ya ven en el cine, maravilloso, pues nos ponían a los soldados, que era una maravilla ir a la guerra, y que los aviones y todo, y después vimos cómo tenían a los soldados, que pues olvidados. Desgraciadamente, nosotros tuvimos una experiencia pues muy directa. Hace varios años se premió a un programa que sacaba cómo ayudaban
a la familia, cómo investigaban, un trabajo muy bueno de investigación de cómo daban seguimiento al caso de un héroe de guerra, porque hasta medallas tenía, pero vivía en un coche, no tenía dinero. Su familia estaba regada viviendo en varias casas, él vivía en la calle, en su coche, y sin una pierna y con una enfermedad delicada. Y con esas complicaciones tomaron ese caso, lo siguieron, lo sacaron adelante, pero después, ¿qué creen? Que tuvieron pues simplemente que retirar molestos, muy, muy molestos los poderes de arriba por ese premio internacional que obtuvieron, porque estuvieron visibilizando una realidad que ahora ya nos vamos dando cuenta. Entonces hay que no irnos por los dobles discursos, hay que no irnos por tantas cosas de cómo como ahora el principal agente que ahora sí que viral, que hace daño, que mata la libertad de expresión, es la confusión, que la están creando deliberadamente, por eso las mentiras, por eso, y poquito a poquito nos van metiendo todo esto para que ni nos demos cuenta. Entonces hay que estar muy atentos de esto. Por otra parte, nada más comentar rápido y le doy la palabra, por supuesto, al maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, México ya invitó a los fabricantes de la vacuna Sputnik 5 a realizar estudios clínicos en México. Y bueno, pues de alguna manera este lunes ya se presentaron y documentaron ante la COFEPRIS. Hay que ver que esta vacuna, y creo que alguno de un laboratorio chino, de los muchos que hay, porque hay muchos registros de vacunas, lo que sí tengo esta certeza es esto, que tiene reacciones las secundarias como siempre, ¿no? Que te puede dar fiebre, que se te puede poner rojo el brazo, que te puede doler un poquito la cabeza, pero nada más. Esas son reacciones secundarias. Pero hay otra cosa que se llama eventos adversos, que eso es lo que no debería de suceder, es lo que, por ejemplo, ha sucedido con esta vacuna de Pfizer, que incluso pues ha habido casos muy graves de salud. Entonces hay que dar seguimiento a todo esto. Y bueno, ya estará por acá Sputnik al parecer. Y por otra parte hay una nota muy importante que quisiera compartir con ustedes, ya después más ampliamente el miércoles daremos más investigación. Muchos de ustedes seguramente ya lo vieron. Hay una sustancia que ya logra erradicar el coronavirus en 24 horas. No se ha experimentado en humanos, pero no había habido ninguna sustancia que en laboratorio ni en animalitos hubiese logrado combatir el coronavirus. Ahora ya sucedió, se ha hecho ya con hurones. Los hurones los utilizan, pues desgraciadamente, mucho estos animalitos para precisamente investigaciones en cuestión de medicamentos. Y bueno, pues aquí este es un tema muy importante. Hay una sustancia, un medicamento antiviral que se llama MK-4482-EIDD/2801 o molnupiravir. Entonces, bueno, vamos a empezar a esperar, ojalá en algunos meses ya se tenga, porque sería pastilla. Entonces, esto es interesante y sobre todo que también cortaría la fase de contagio. Perdón la interrupción. Maestro, si quiere agregar algo más para el comentario del maestro don Rafael Barajas, por favor, maestro don Rodolfo, adelante. Bueno, pues todavía nos queda parte de esta agenda que nos comenta Ceci Tapia, que es muy importante, de la renuncia de nuestra embajadora en los Estados Unidos, Alicia Bárcenas, que podría ser parte de lo que ya analizamos, de estos cambios del gobierno, de una recomposición política del propio gabinete, y en esta recomposición política y al mismo tiempo del cambio en el gobierno norteamericano, pues el reemplazo de nuestra embajadora, y ella lo que hace pues es presentar, decir que tiene nuevas tareas, que se va, aparte de hacer sus memorias, pero no podemos descartar, porque lo tenemos que pensar y tenemos que acostumbrarnos a pensar de manera, no en las apariencias, sino qué es lo que tiene más de fondo y cuáles son
las posibilidades también de que ella sea la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tenemos que imaginarnos eso, ¿por qué implica pues todo un cambio de perspectiva, ¿sí? Pero pero esto no podemos pasarlo de por alto y sí pensar, sí con todos estos elementos de la realidad, sin especular, pero sí llevarnos a manejar escenarios políticos. Gracias. Exacto, maestro querido. Bueno, pues gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro don Rafael Barajas Durán, maestro queridísimo. Fíjese que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno que encabeza sigue avanzando y dijo que lo difícil se logra y lo imposible se intenta. Vamos viendo avances. Precisamente platicaba yo con Ceci Tapia Solidaridad Mil, nuestra queridísima Ceci, ella es oaxaqueña, cómo fue a recorrer parte de su tierra, pero sobre todo en la parte de los municipios, y los cambios tremendos que se han dado, y esta participación que comentábamos de los propios habitantes, que ahí mismo se quede el recurso, todo esto. Entonces es bien importante, se van dando muchas noticias importantes que yo creo que hay que ir dando seguimiento. Por otra parte también, bueno, pues de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, dice que no hay excusa para no entregar aguinaldo, y también en su portal ofrece ofertas de empleo en la Ciudad de México, ofrece 870 vacantes disponibles para la primera quincena de diciembre, esto en la Secretaría del Trabajo, así es que, queridos amigos, pueden consultar este portal. Y algo importante, maestro, que hoy se dio a conocer, que aún con semáforo verde continuará el programa Aprende en Casa, que dio el secretario de Seguridad de Educación Pública. Esto es súper importante. Vamos viendo logros, escuchamos que la función pública vigila el buen cumplimiento de los servicios de salud y sanciona a 7 contratistas con más de 9 millones de pesos, pero esto es mucho más, esto es una parte solamente. Así es que son noticias, maestro querido, que antes ni siquiera por casualidad se escuchaban. Es otro giro totalmente en la visión y en lo que vamos enterándonos. Maestro, lo escuchamos con atención. Sí, antes de irnos al corte, sí, perdón. Sí, pero no, yo voy a tocar el tema, si me permites, voy a empezar hablando del asunto de los medios y claro. y bueno, que todo esto por supuesto que plantea toda una serie de ajustes, pues no hay un cambio en la forma en la que nos comunicamos, toda esa historia, y sí lo tenemos que revisar, porque obviamente no se puede tratar, estamos ante una situación muy peculiar, ¿no? Es decir, hay efectivamente toda una serie, digamos, que de logros que son importantes, pero que los medios tradicionales simplemente no tocan, los ignoran, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita hablamos de eso al regreso. Gracias, maestro querido. Pues amigos, vamos a un corte y tenemos este análisis interesantísimo del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. ¿Ustedes lo esperaban? Aquí está, en ABC Radio. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en su programa Voces del Periodista, escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, en la mesa el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia Solidaridad Mil. Lo más importante es que están ustedes. Maestro querido, usted es un conocedor total, profundo, del tema de comunicación, ¿no? De los medios, pero además lo tiene en verbo, usted lo ejerce. Entonces, es muy importante su opinión y nos estaba compartiendo precisamente sobre este papel, no de cualquier medio, también de que son los consorcios, estos grandes. Desde donde usted lo quiera abordar, maestro, lo escuchamos con atención. Gracias. Sí, mira, es una cosa muy curiosa porque sí estamos en un momento delicado desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, hay toda una serie de fenómenos comunicacionales que no
que han cambiado y que obviamente implican un nuevo trato con el público. A mí me preocupa efectivamente que en estos tiempos está como muy, están ocurriendo cosas muy importantes, pero es un hecho que los medios no están reportando muchas de las cosas que ocurren, porque, y esto se explica por una razón muy sencilla, porque los medios tienen su propia agenda. Es decir, lo que ocurrió con Trump es muy claro, es decir, por supuesto que los medios, sobre todo los medios, digamos, de los Estados Unidos, parten siempre del principio de que ellos son, de que ellos están diciendo la verdad, que están comprometidos con los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si empezamos a revisar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, vamos a ver que ellos traen su propia agenda, y esto se debe a una cuestión muy sencilla. Los medios se han convertido ellos mismos en un poder fáctico. Son un poder fáctico muy importante que además pues tiene sus lógicas, sus intereses y sus necesidades y sus alianzas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que dicen, es decir, dicen lo que les interesa. Difícilmente te vas a encontrar con un medio que vaya en contra de tus propios intereses. Exactamente. ¿No? Y por supuesto que esto plantea un problema, y plantea un problema realmente muy serio, ¿no? El problema que esto plantea es severísimo, porque obviamente quiere decir que son un medio aparte que puede retar a otros poderes, ¿no? Entonces, lo vemos constantemente, lo vemos en México, bueno, lo hemos visto una y otra vez. Es decir, hay una suerte es decir, estos, al ser un poder fáctico, tienen cierto nivel de independencia, ¿no? Y esto es lo que luego está en juego con todas estas cosas. Entonces, obviamente, es decir, a ver, seamos claros, yo no soy el gran simpatizante de Donald Trump, nunca me ha simpatizado un presidente de Estados Unidos, pero no tenía ningún derecho a callarlo. Claro. Es muy grave. Del mismo modo es muy grave porque hemos visto estos intentos en nuestro país, ahora cuando dicen, no, qué bueno que hizo Donald Trump, y estos intentos que tienen varios medios, es decir, hay que pedir que se callen las mañaneras y que no diga, digo, a mí me parece francamente increíble. Se ponen en evidencia. ¿Perdón? Se ponen en evidencia y además yo preguntaría qué tanto en corto plazo logran una censura, pero en largo plazo y en esta reflexión de la gente, yo creo que parte de la gente, entre ellos, por ejemplo, nosotros, más seguimiento hemos estado dando precisamente por esa censura. Hubiera sido Biden o hubiera sido Trump, pero ese evento no se puede perdonar y en este caso por el derecho que tenemos a la información. Entonces, en ese contexto, sí nos dice muchísimo de una dictadura mediática que hay que tener cuidado. Y entonces aquí ese es el problema. ¿Cómo vamos a informarnos? Porque ya hay una incertidumbre, hay un desorden, hay una incertidumbre en qué es verdad y qué no lo es. Y ellos nos llevaron a esto, pero nosotros hay que saber cómo podemos ir combatiendo esto, porque es realmente muy delicado. Así es que siempre que escuchemos alguna información, queridos amigos, que no sea de fuente directa, porque hay que buscar las fuentes directas, cuando así no se puede y que usted escuche los medios, hay que ver quiénes son los medios, quiénes son los dueños o a qué grupo, corporación pertenecen, qué intereses sirven, porque entonces ya podremos nosotros también tener pues mayor elemento para nosotros sacar nuestras conclusiones. Perdón, maestro, la interrupción. No, así es, totalmente cierto, ese es exactamente el tema. Ahora, yo sí creo que por primera vez los ciudadanos no estamos tan desarmados, por primera vez en décadas, pues, ¿no? Por primera vez posiblemente en más de un siglo, porque lo que es un hecho es que estos medios tuvieron un control muy estricto de la agenda de varios países, ¿no? Y este control fue verdaderamente feroz, ¿no? Es decir, lo que no tocaban ellos simplemente no existía, simplemente no ocurría. Y bueno, pues esto obviamente ya cambió, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, sí necesitamos que la ciudadanía, es decir, lo que se necesita, entre otras cosas, es que la ciudadanía
cobre conciencia de eso y cobre conciencia de la fuerza y del peso que tiene su propia opinión, ¿no? Claro. Eso sí está ocurriendo, ¿eh? El derecho a la pluralidad, exactamente, pero aquí, por ejemplo, en México hemos hecho músculo y nos ha costado muchísimo. Y el darnos cuenta de esta cuestión que ahorita fue tan evidente en Estados Unidos con esta censura tremenda, a nosotros nos costó mucho esfuerzo, muchas víctimas, pero ya nos dimos cuenta. Y nos damos, ahora caemos en la realidad de que los mexicanos vamos en ese sentido con un ejercicio más avanzado, un ejercicio ciudadano. Ahorita hay una conciencia, hay gente que incluso han entrevistado que votó por Biden, pero que ya no está de acuerdo con Biden por esos hechos. Entonces, ya se están planteando cosas, hay quienes sí, pero plantean puntos de vista. Entonces, es como un despertar súbito en Estados Unidos, es lo que está pasando. Ahorita hay marchas en las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos, y yo creo que un elemento muy importante fue ese manotazo y esa bufetada al público de decirle yo corto a quien yo quiera, alguien que los manipulo. Pues hay quien pensó que no, que le interesaba escuchar la otra parte, estuviese de acuerdo o no, pero tenía ese derecho. Entonces, sí, es claro, un fenómeno interesante en que se está viviendo, maestro querido. Sí, ese es el fenómeno que se está dando, y es curioso porque también se está dando en nuestro país. Yo creo que se está dando en muchas partes del mundo. Estos medios llegaron a ejercer una verdadera dictadura mediática, una verdadera dictadura, digamos, comunicacional. Tenían el monopolio de la palabra, y esto es lo que han perdido. ¿No? Y eso es lo que han pedido, y obviamente no se resignan a eso. Ahora, ojo, tienen toda una serie de estrategias de comunicación que son sumamente eficaces y que efectivamente les dan un margen de maniobra muy grande. Claro. Eso no debemos de ninguna manera de menospreciarlo. Y también estamos ante eso. Hay una crisis, entre otras cosas, de estas estrategias de comunicación, de estas estrategias de control. Eso es también lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente en México esto ha sido muy, muy fuerte, porque están muy acostumbrados a decir exactamente lo que querían y a no escuchar a nadie más. Es decir, seamos honestos, no había derecho de réplica en México. Exactamente, y aquí hay una cosa importantísima. ¿Por qué vino a dar un giro de 180 grados? No solamente en la presidencia, sino en la manera de comunicar del presidente Andrés Manuel López Obrador. A quien se va, que es mucho y es diario y lo que sea. Yo me pregunto de cuántas cosas no nos hubiéramos enterado de acciones del gobierno, de cuánta tergiversación de tareas nos hubiéramos tenido que padecer. Entonces me parece muy interesante esto, ¿no? Y otro tema, yo sí creo que este gobierno, entre otras cosas, no ha anunciado bien, no ha publicitado bien todo lo que ha hecho. También. ¿No? Porque si tú empiezas a revisar, pues sí, y yo sí creo que eso es una tarea que ese gobierno tiene, porque las mañaneras luego no bastan. Yo sí creo que tendría mucho sentido pues que comunicara lo que hace. Si hay muchas cosas que debe comunicar, y no necesariamente la tiene que hacer a través de los grandes medios tradicionales. Exactamente. Fíjese, maestro, como las redes, o sea, dividir un poco esa tarea, porque realmente es es enorme, ¿no? Entonces es bien interesante y ojalá y podamos seguir platicando sobre este tema. Ya se nos acabó la hora rapidísimo. Yo les pediría una frase de reflexión para despedirnos, maestro querido don Rafael Barajas Durán, y a don Rodolfo y a Ceci. Adelante, maestro Rafael. Bueno, yo básicamente diría lo siguiente: los medios, los consorcios masivos son un poder fáctico. Yo estoy convencido de que tienen que ser también objeto de crítica y tienen que ser puestos a escrutinio. Exactamente, maestro querido, por supuesto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, bueno, si fuera tan amable. Rapidísimo. Sí, el éxito comunicacional que ha tenido el gobierno de López Obrador y también su campaña electoral fue basado en las redes, pero ahora precisamente
el nuevo líder de la Coparmex le está disputando en las redes con su empresa las redes sociales, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto y el papel que va a jugar don José Medina Mora, sí, como dirigente de la Coparmex. Gracias, maestro querido. Ya nos vamos, Ceci querida. Adelante. Pues nada más reconocer lo que pasó. Bueno, obviamente hablar lo que pasó en Oaxaca, que es algo de los éxitos más importantes. 82 años nada más tardó un presidente en voltear a ver las tierras oaxaqueñas, que por medio de Teccio pudieran poner concreto, drenaje, trabajo local, reactivar la economía y el empleo en los municipios más pobres de este país, hablando, por ejemplo, de Santa Catarina, Coatlán, y en muchos estados que ustedes ni siquiera podían pronunciar, como Santo Domingo Nuxá o San Andrés Nishima, pero en un otro momento los mencionaremos a todos. Gracias. En el próximo programa, queridos amigos, gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, nos escuchamos todos y de esto es de lo que se trata. Gracias, queridísimos maestros, y a ustedes, queridos amigos, nos escuchamos en la próxima. Sigan en estas frecuencias. Gracias.